Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a PDB de Tardecita, donde siempre estamos en fase graciosa. Vamos con más información. Bien, en el día de hoy hubo 2.146 contagios, cifra récord, y 32 muertos. Hay 1.043 desde que comenzó la pandemia y casi 45.000 casos. Recuperados 13.000 personas. Con estos números, Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, anunció esta tarde que hay acuerdo en general tanto con la Ciudad de Buenos Aires como con la Nación para que el área metropolitana reduzca, si no de fase, reduzca al menos drásticamente su movilidad. O sea, prácticamente que hay acuerdo para que en los próximos días el área metropolitana ingrese en una movilidad como Samid en el Bailando. Este mediodía se volvió a reunir la Santísima Trinidad Sanitaria del AMBA, Alberto, Larreta y Axel, para definir si se endurece o no la cuarentena en el área metropolitana, teniendo en consideración que este domingo vence la prórroga. Los tres coinciden en que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano está más picante que supositorio de wasabi. Les dejo unos segunditos para construir la imagen. Ahí estamos. Dale. Si bien desde provincia piden certeramente endurecer las medidas, Horas pidió analizar hasta el jueves la curva y ahí quizás sí endurecer a partir del fin de semana cuando el gobierno de la ciudad termina con su feria Contagiar. Y el Ministerio de Salud bonaerense de forma incansable viene advirtiendo esto. Hoy fue el turno del ministro, el titular Daniel Goyan, que dijo que en la provincia de Buenos Aires está el 60% de las camas de terapia intensiva ocupadas, que en la Ciudad de Buenos Aires está el 45% de las camas ocupadas y que de no hacer nada y seguir con esta movilidad en 20-30 días se colapsa el sistema. A esta altura, Goyan es como una especie de padre en vacaciones de invierno diciendo: vamos, Horacio, vamos para casa que tenemos que ir a casa. Pará, un poquito más de corrida, negocio. El supermercado Coto se negó a cerrar la sucursal 75 de Lanús Oeste, pese a que 10 empleados dieron positivo de coronavirus. A su vez, los infectados denuncian que tras haber sido aislados, no tuvieron ningún contacto con la empresa ni nadie fue a chequear su estado de salud. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda afirmaron que le harán el hisopado al resto de los trabajadores a lo largo de la semana. Y para este momento se preguntarán cómo puede ser que siga esto abierto. Bueno, resulta que cuando fueron los inspectores municipales a clausurarlo, apareció este buen hombre y les pidió con mucha amabilidad que se retiraran. Se trata de Eduardo Búfalo, gerente de operaciones de la empresa, señalado por el mismísimo Alfredo Coto como el responsable de aquel arsenal de guerra que en 2017 la justicia encontró en la sucursal de la Paternal, lo que valió una causa judicial que por supuesto está siendo noni. Así que les que están por la zona Lanús pueden aprovechar la fiebre de descuentos 2x1 en síntomas y 70% de rebajas en gusto y olfato. No van a cerrar la sucursal, Tito, no la vas a cerrar, como que me llamo Búfalo. El domingo falleció de coronavirus José Aguirre, camillero del Hospital Rivadavia. Entre los trabajadores de la ciudad ya hay 14 muertos y 708 infectados. Los delegados de ATE del hospital anunciaron un quite de tareas a partir de hoy y la implementación de rotaciones de descansos a partir de jueves y viernes. Reclaman además que el gobierno de la ciudad vuelva a fase 1, aunque sabemos que Larreta prefiere la extinción de la humanidad antes que retroceder de fase. Y en el tren Sarmiento, luego de que 2 trabajadores presentaran síntomas, hubo que aislar a 39 trabajadores esta mañana y eso provocó demoras de 4 horas. O sea que hubo servicio casi normal. Y luego del banderazo del sábado en defensa de la propiedad privada de otros, hoy declaró ante el fiscal Polichita el director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien dijo que la empresa Vicentín no solo recibió cerca de 300 créditos truchos, sino que los propios dueños están presentados como acreedores de la empresa. O sea, Vicentín somos todos menos los dueños, lo que se conoce en economía como estafa existencialista. Mientras tanto, la Federación Argentina de Magistratura respaldó en un comunicado al juez Fabián Lorenzini, que había dictaminado que los miembros del directorio de Vicentín volvieran a los roles de gestión en la empresa y los interventores del Estado ocuparan el rol de veedores. Esto se ve que le dio confianza a los dueños de la empresa porque rechazaron la propuesta que formuló el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que consistía en manejar la compañía a través de una intervención tripartita conformada por 2 representantes del Estado Nacional y un tercero propuesto por esa provincia. Pero el directorio de la empresa sostuvo que esta propuesta es más de lo mismo porque en vez de tratarse de una expropiación tradicional, es decir, a lo comunista, se trataría de una expropiación light, algo así como hacer una ensalada rusa con mayonesa vegana. Y un estudio de la Unión Industrial Argentina estimó que durante el mes de abril la industria cayó el 31%, una caída verdaderamente abrupta y desastrosa como no se veía desde 1994. Ahora,
En 1994 se destruía la industria, pero te podías ir a Miami, volvías con movicones nuevos, te sacabas fotos en Epcot Center. Así da gusto destruir la industria nacional. Io sono molto emozionata. Pero tranquiles, no todos son estadísticas negativas. También hay otras que son aún peores. El informe de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que el sector público nacional registró en mayo un déficit de 251.287 millones de pesos. Es decir, que se multiplicó por 10 respecto al año pasado. Hacienda informó que esta situación se debe al pago de intereses de la deuda pública y a la asistencia a los sectores más vulnerables durante la pandemia. Ya se está considerando poner un coronavirus en el billete de 5.000. No es joda. Y hablando de poner los morlacos, la ANSES empezará a pagar mañana la segunda ronda de los 10.000 del ingreso familiar de emergencia, una vez terminado el pago a la primera tanda de beneficiarios del bono extraordinario, destinada a quienes a su vez perciben la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. El sistema de pago será por número de DNI hasta el lunes 6 de julio. Aquellos que todavía no pudieron ingresar el CBU de su cuenta bancaria en la página de ANSES tendrán la posibilidad de cobrar los 10.000 en una instancia de pago posterior. Ya hay rumores de que el dueño de Vicentín se anotó para este subsidio también. Que digan si son kirchneristas. Bien, ¿ya vieron el programa de Nico Goodman el último domingo sobre el racismo en Estados Unidos y también en Argentina? Es excelente. Y quizás se preguntarán, ¿pero cómo hacen para tener tantos contenidos? ¿Cuánta gente trabaja en País de Boludos? Aproximadamente 11 personas. ¿Y saben cómo? Gracias a sus aportes que pueden hacer en paisdeboludos.com.ar. Ahí pueden hacer una suscripción mensual o un aporte único, tanto desde Argentina como en el exterior a través de PayPal. Así que nada, muchas gracias. Y luego de que el ex agente Alan Ruiz cayera detenido el sábado en el marco de la causa por espionaje ilegal al Instituto Patria, el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que él elige creer que esas órdenes no emanaron del Poder Ejecutivo. Yo elijo creer, fundamentalmente. Yo creo en esa gente. Siguiendo las declaraciones del exministro, pero en dirección totalmente opuesta, el que también dio su opinión sobre el tema fue Pablo Moyano, que se presentó hoy en el juzgado de Lomas de Zamora para declarar en el marco de la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Al ingresar ya dijo que a él no le extrañaba nada porque el gobierno del Mauricio era un gobierno de buchones y que eran tan vigilantes que se espiaban entre ellos. Pablo Moyano participó por Zoom en la audiencia en calidad de espiado y la semana que viene se espera que su padre, Hugo, se haga presente en el despacho del magistrado Federico Villena, que a esta altura ya debe tener más fotos con famosos espiados que la peluquería de Miguel Romano. 2 hombres y una mujer fueron detenidos en el marco de la causa por el femicidio de Andrea Gabriela Pedraza, la mujer cordobesa que fue hallada en marzo asesinada a golpes y oculta en el pozo séptico de la casa que alquilaba en la localidad balnearia de Vallenita, en Ecuador. La ministra de Gobierno de ese país anunció en Twitter la detención del presunto autor material y 2 supuestos cómplices, entre los que se encontró el teléfono celular de la víctima. Además, continúa la investigación por el asesinato de otras 2 mujeres argentinas en la misma provincia de Ecuador en el año 2016. Ser feminidad, grupo de riesgo universal. Y como hay más de 2.300.000 casos de coronavirus en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se ocupa de lo importante, que es ver cómo hace que Nicolás Maduro salga del poder en Venezuela. Hoy dijo que se reuniría con Maduro solamente para discutir la renuncia del mandatario venezolano. Ahora, en este momento, más que discutir la renuncia de Maduro, me parece que está para pedirle tips de cómo quedarse en el poder. Donald ya venía medio caliente desde el sábado, cuando el acto de relanzamiento de campaña en Tulsa, Oklahoma, fueron solo 6.200 personas, aunque la organización esperaba 19.000. Se debe haber querido matar con la cantidad de sanguchitos que le sobraron. Parte de esta ausencia de público se debe a que usuarios en distintas redes, sobre todo TikTok, reservaron asientos para el evento solo para no usarlos y dejarlos vacíos. TikTok puede servir para algo, para quienes habían perdido toda la esperanza tras ver las coreos de Mariano Martínez. Y luego de hablar con el Tribunal Supremo, la dictatriz boliviana Yanine Áñez confirmó que habrá elecciones en ese país el 6 de septiembre. Aclaró que llama elecciones en plena pandemia por presiones de la oposición y que ella no se hace responsable de lo que suceda, como viene pasando hasta ahora. Vamos a América Latina, tierra fértil en caos. Con casi 250.000 casos confirmados, Chile superó a Italia y España. Mientras su país sube al 7º puesto en el ranking covidoso, el presidente Sebastián Piñera participó del funeral de su tío de 104 años, muerto por el coronavirus. Y no va que está ahí frente al fiambre, que una señora levanta la tapa y al ser advertida por otros invitados, dice Sebastián lo quiere ver. Entonces, otra levanta y ahí se saca Piñera a despuntar el morbo, como si hubiera metido unos patis en el horno y quisiera ver si ya estaban. Todo muy sano. Y la organización Sinagogas Sin Fronteras denunció a un pastor evangélico de Río de Janeiro que le pidió a Dios
que hiciera un genocidio con los judíos, así como el holocausto nazi. Menos mal que se lo pidió a Dios y no al presidente Bolsonaro. Por ahí agarraba viaje enseguida. Bien, vamos con la síntesis de noticias. Astrónomos de la NASA detectaron la evidencia de miles de agujeros negros en el centro de la Vía Láctea. Serían más o menos 20.000 y confluirían todos en un gran agujero negro llamado Sagitario A. Yo no entiendo un cacho de agujeros negros, así que no opino de cuentas nacionales. La senadora riojana Clarita Vega anunció que no participará de las sesiones remotas del Senado a menos que se disculpe con ella la senadora tucumana Beatriz Mirkin. Porque Beatriz Mirkin, ¿qué hizo esta senadora tucumana? Amenazó con darle un bollo por las declaraciones de Vega sobre el accionar de la policía. Criticó el accionar de la policía tucumana por el asesinato de Luis Espinosa, ¿no? Y entonces amenazó con darle un bollo esta Mirkin. Así que la verdad que me parecen dos senadoras que no pueden resolver, aunque sea en forma remota, sus problemas con un buen Fortnite. Bueno, en fin. Y un estudio de la Facultad de Psicología de la UBA dice que el 80% de las personas encuestadas tuvo un empeoramiento en su estado anímico durante la cuarentena. Y el 20% restante ve PDB de tardecita. ¿Cómo? ¿Que es un chivo? Ah, sí, rematé con un chivo. Es que me formé en comedia en polka. Hoy, en el chat del Drive en el que escribimos el noticioso, nos dimos cuenta de que los apellidos de los 4 guionistas de PDB de tardecita empiezan con S. ¿Qué aporta este dato? Nada, pero cómo nos hemos reído, así que aprovecho para nombrarlos a Javi Sendra, a Romy Scalora, por supuesto, el líder Fede Simonetti, y yo, que me llamo Ivana Sherman. Todos con ese, y agradecerles a mis compas porque me están bancando un poquito los trapos. Ya saben que pueden suscribirse al canal de Telegram de País de Boludos. Somos @PDB Argentina. Ahí se unen y les llegan los programas apenas salen, como este que se los acabamos de mandar. ¡Hasta mañana! Yo te conozco. Mirá, ahí va, radiante, fraudulento, presionado fiscalmente, moroso, incobrable.